Iniciar. Pues nada, Héctor, bienvenido al podcast. Encantado de tenerte aquí. Tengo aquí a Certipecas, que todo el mundo lo conocerá por ese nombre. Y nada, preséntate, a qué te dedicas, quién eres y un poco de todo. Pues efectivamente soy Héctor, ante todo, soy físico, soy de Barcelona y actualmente trabajo en el CERN, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, pero estoy haciendo un postdoctorado asociado con la Universidad de Oxford, pero los conseguí engañar para estar constantemente aquí en Ginebra, que es donde trabajo, donde vivo y donde hago crecer la familia. Joder, qué bien. ¿Cuánto tiempo llevas ahí trabajando ya? Pues empecé haciendo el doctorado en el CERN en 2011, o sea, hace ya más de 10 años. Y de ahí encadené, sí, a mí yo también hago lo mismo, la misma reflexión. Empecé en 2011 haciendo el doctorado y luego encadené pues un par de postdocs, pero ya sabéis que a los después de doctorarte te engañan con contratos temporales de 2 o 3 años y lo hacen de manera consecutiva. Así que encadené un par de postdocs, uno primero con la Universidad de Londres, y mi relación con el Reino Unido continuó y ahora estoy en la Universidad de Oxford trabajando para estudios concretos de LHC. Joder, qué guay, tiene que estar muy bien eso. Vamos a comenzar un poco desde los principios y quería preguntarte, que se lo hago a casi todos los que vienen, esta pregunta, porque normalmente suele ser la misma respuesta, aunque no siempre. Desde chico supongo que tú tenías una gran... a lo mejor no talento, pero sí que te gustaban las matemáticas, te gustaba la física para entrar en una carrera como físico, ¿verdad? Sí. A ver, o sea, la clásica historia del buen estudiante que saca buenas notas en mates, en física, pues es un poco así, ¿eh? Yo tengo que decir que desde siempre me ha gustado, o desde que tengo uso de razón, que a lo mejor no hace tantos años, pero siempre me ha gustado bastante las ciencias en general y sobre todo la parte más fundamental de todas las ciencias. De hecho, una de las... Bueno, cuando somos pequeños todos queremos, después de ver Parque Jurásico, todos queremos ser paleontólogos. A mí me pasó un poco eso, pero durante poco tiempo, porque yo veía que, no sé, en la paleontología en sí no era lo que más me gustaba, pero lo que me gustaba de la película era la parte genética, la de recrear los dinosaurios, aunque sea ficción, ¿no? Pero la parte más fundamental de la vida, la genética, eso es lo primero que me atrajo de la ciencia. Pero luego descubrí un poco más que no era tan fundamental en realidad, ¿no? Y yo entendí que lo que me gustaba era estudiar un poco lo más fundamental. Y lo más fundamental que encontré, y que me perdonen los matemáticos, es la física. Y fue ahí un poco por donde tiré. Y sí, efectivamente, yo en general sacaba buenas notas en todas las asignaturas. Y en particular las que más disfrutaba sin duda era pues ciencias de la naturaleza y matemáticas sobre todo. O sea, de todas las asignaturas la que más me gustó hasta llegar a la carrera siempre fue matemáticas. Porque la física que se explica, pese a que es interesante, ¿no? El tema de fenómenos y demás, la metodología con la que se enseña a lo mejor es un poco aburrida, ¿no? Y no me faltaba un poco de entender qué era lo que se estaba haciendo en los laboratorios, ¿no? Una de las cosas que siempre explico es que tú estudias en bachillerato planos inclinados y demás. Yo me preguntaba, bueno, pero ¿es los laboratorios de física que están haciendo planos inclinados muy difíciles o están haciendo algo realmente diferente? Y claro, es esta segunda, ¿no? Están haciendo cosas diferentes. Los planos inclinados son unos fundamentos un poco aburridos, pero... Sí. Pero... ¿Y crees que después en la universidad cómo estuvo planteada y cómo la diste te hizo realmente comprender en qué consiste la física y realmente te hizo ver que era algo más, en plan, algo mucho más grande que simplemente algo más complicado que bachillerato? Sí, sin duda. O sea, te ofrece te da las dos visiones. La de esto es mucho más de lo que has visto y es mucho más complicado. Exacto. O sea, son las dos cosas. Yo disfruté mucho la carrera. Precisamente por esos aspectos, ¿no? Por realmente descubrir y decir, ostras, esto es la física y mola mucho. Y es complicado, efectivamente. Sí.
pero mola mucho. También es verdad que, como pasa en todos los niveles de la educación, se imparte mucho contenido en poco tiempo, porque al final las carreras son 4 o 5 años, 3, 4 o 5 años, y hay que impartir un montón de temario. Y eso hace que, pese a que la disfrutes, la podrías disfrutar más si tuvieses más tiempo para reflexionar ciertos aspectos, ¿sabes? Sí. Y esto es algo que he ido haciendo un poco con el tiempo. Después de acabar la carrera, pues vas reflexionando y vas atando cabos de cosas, por ejemplo, de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica no tienes tiempo de asimilarla en 2 años. Necesitas mucho tiempo, empezar a entender cosas y empezar a encajar cosas entre sí. Claro. Y es después, una de las cosas bonitas que tiene la física es que una vez acabas de estudiar física, eres físico para siempre, en el sentido de que yo creo que siempre te sigues interesando, siempre sigues pensando en esa conceptos. Curiosidad al final se queda ahí. Exacto. Y eso, pues poco a poco vas atando cabos y a lo mejor 3 años después de acabar la carrera entiendes un concepto que estudiaste, que a lo mejor lo resolviste correctamente, pero no acabaste nunca de entender. Y pues 3 años después dices, ostras, ahora acabo de enlazar esto y acabo de entenderlo. Sí, así que es una carrera también. Y en el mundo laboral igual, porque yo estoy en el mundo laboral de haber estudiado ingeniería y me ha ocurrido varias veces de tener un concepto ahí que lo estudié en su día y que hice ejercicio y bueno, muy bien. Y en el mundo laboral justo ese concepto sale pero ya mostrado en un sistema real, en un sistema en funcionamiento, en producción y ves cómo afecta ese concepto al sistema y te quedas en plan, hostia, pues en verdad esto era así, claro, ahora sí lo entiendo. Antes era en plan, bueno, lo uso para resolver este ejercicio y poco más. Sí, a veces es eso, no se entrenan tanto para resolver ejercicios que pierdes un poco la perspectiva holística de las cosas y bueno, pero es algo que es así, pero lo bueno es que te acabas dando cuenta después de ciertas cosas, acabas entendiendo cosas después, leyendo divulgación o viendo divulgación, siguen aprendiendo muchas cosas. Yo sigo aprendiendo muchísimas cosas de gente como Javi Santolaya o Quantum Fracture. Cuando ves los vídeos acabas atando algunos cabos que te quedaron colgando y cosas así que se sigue disfrutando mucho. Sí. Y bueno, después tú durante la carrera, ¿tenías algún pensamiento de qué es lo que querías hacer con el futuro, en tu futuro? En plan, después de la carrera, ¿qué voy a hacer? ¿Lo tenías claro? ¿Tenías claro que querías algo o simplemente ibas en plan, bueno, ¿qué pasa? Pues la verdad, claro, no mucho, porque al ser una carrera tan difícil y tan, digamos, como comentábamos al principio, nueva en el sentido de no sabes lo que te vas a encontrar, pues yo nunca me planteé después qué iba a hacer, ¿no? Es como, bueno, ya iré viendo a ver cómo se me va dando, qué me va gustando, qué no me va gustando, y ya veremos. Pero bueno, llegó el cuarto de carrera el último año y bueno, pues me atraía el tema de la investigación y claro, el camino natural pues era hacer un máster. Así que cuando acabé la carrera decidí hacer un máster en física de aceleradores. Todo en Barcelona, carrera y máster. Sí, todo en Barcelona. Hice el máster en aceleradores porque, bueno, el máster era relativamente nuevo. Además se estaba poniendo en marcha el sincrotrón ALBA, a las afueras de Barcelona. Sí. Y pensé, pues mira, a lo mejor es una oportunidad el hacer el máster en aceleradores de partículas para poder entrar a lo mejor tener alguna oportunidad en el sincrotrón ALBA. Cerca de casa, un sitio muy atractivo, un laboratorio, un centro puntero, de los más punteros en España. Oye, ¿por qué no? Pero bueno, es eso lo que comentaba antes, que nunca sabes por dónde vas a acabar tirando y resulta que pese a hacer el máster y gran parte de los cursos estaban enfocados al sincrotrón ALBA, pues luego no. Una de las cosas que me sorprendió es que había 0 oportunidades y cuando digo... ¿En serio? 0, era aproximadamente 0 oportunidades para acabar colaborando allí, incluso. Y no quiero hacer mala publicidad de ALBA porque es un sitio excelente, es una cosa circunstancial de aquel momento seguramente. Sí. Y incluso me ofrecí un poco para hacer prácticas no remuneradas y tal durante el verano, nada. No sé, me pareció bastante extraño. Por suerte, en esta vida hay que darse cuenta rápido de las cosas y cambiar de dirección y pivotarlo antes de que sea demasiado tarde. Improvisar. Así que el trabajo de final de máster
ya lo realicé en colaboración con el CERN. Hice una pequeña colaboración con el CERN, que eso es lo que luego me dio la oportunidad de poder hacer la solicitud para entrar al programa de doctorado del CERN. Así que ni tan mal, oye, que no hubiese oportunidades en Alba. La cosa es, ¿cómo realizaste esa colaboración con el CERN? ¿Había como, supongo que una posibilidad dentro del máster o unas ciertas plazas para poder hacerlo o cómo funciona? Sí, ya, digamos, el máster era interuniversitario con las diferentes universidades de Barcelona, la UPC, la Autónoma de Barcelona, la de Barcelona, el Sincroton Alba y tal. Y era la Politécnica de Cataluña la que tenía un convenio de colaboración ya con el CERN. Y fue ahí donde me dieron la oportunidad de colaborar en un pequeño proyecto. Y bueno, no dije que no, o sea, dije que sí, efectivamente. Y bueno, pues acabé presentando el trabajo de final de máster aquí en Ginebra, en una de mis primeras visitas, creo que la segunda visita a Ginebra. Sí. En un congreso internacional presenté el resultado y ahí ya pues entré en contacto con gente del CERN, les pregunté sobre la posibilidad de hacer el doctorado y bueno, hice la solicitud, o sea, me dieron ánimos a que hiciese la solicitud, la hice y al cabo de unos meses te llevaron. Me llamaron que me viniese para Ginebra. Joder. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, un poco tu camino del CERN, ¿a qué te dedicaste y a qué te dedicas ahora? Pues yo, mi trabajo está enfocado a la física de aceleradores. ¿Qué significa eso? Estamos un poco acostumbrados a la física del LHC, a la física de las colisiones, ¿no? Sí. Lo que surge de las colisiones, bosones de Higgs, partículas supersimétricas y demás. Pues yo estoy más centrado en cómo producir esas colisiones, ¿vale? Es decir, en toda la dinámica del haz de partículas, toda la dinámica de los protones dentro del acelerador. Es decir, entender cómo se mueven, qué efectos hay. Al final es un sistema complejo. Pueden llegar a tener movimientos caóticos, hay errores y bueno, claro. Un acelerador de partículas es muy, 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 muy complejo. Entonces yo lo que me he dedicado durante todo este tiempo ha sido pues a diferentes aspectos de la dinámica de las partículas dentro de los aceleradores. Durante el doctorado hice un estudio sobre cómo aumentar, relacionado con cómo aumentar el número de colisiones en un futuro acelerador lineal que se podría llegar a construir en el CERN. Uh-huh. Y actualmente estoy un poco en la misma parte, en la parte cercana al punto de colisión, estudiando cosas que pasan cerca de los puntos de colisión, pero del LHC. Ya llevo, desde que empecé el primer postdoc, haciendo estudios para el LHC. Y ahora continúo pues haciendo estudios, más que para el LHC, estudios para el futuro, para la futura mejora del LHC que tendría que ocurrir en 2025. Entiendo. Yo tengo una pregunta así que pues, bueno, supongo que para ti será una tontería o no sé, pero quería saber un poco el inicio de lo que viene siendo el haz, ¿no? De las partículas ¿cómo, en plan, se tienen las partículas controladas y supongo que esas partículas se tienen que mover, no se van a estar quietas, ¿verdad? Siempre. Y después, ¿cómo? Porque las tienes que estar contenidas ahí, luego supongo que se abrirá algo, ¿no? Una puerta o lo que sea, y después se chocarán entre ellos. ¿O cómo funciona exactamente? ¿Cómo se tienen contenidas ahí luego? ¿Cómo chocan? Sí, la verdad es que se tiene mucho más control del que uno podría imaginarse, a la vez que también hay muchas que se descontrolan. Pero digamos, fraccionalmente tenemos un control bastante alto de lo que le pasa a las partículas. Efectivamente, los protones antes de llegar al LHC pasan por toda una serie de aceleradores previos que digamos que proporcionan la energía inicial. Luego, cuando llegan al LHC, estos aumentan aún más su energía a través de campos eléctricos siempre, y una vez los tenemos al tope de energía es cuando se producen las colisiones. Digamos, es toda una secuencia que está muy clara y muy controlada y se sabe exactamente cuándo sucede cada cosa. Puedes pensar que un protón, cuando un protón sale de la fuente, que es una botella de gas de hidrógeno,
Vale. Es como cuando despegó el Apolo 11 de la Tierra, sabes exactamente todos los pasos que va a seguir, exactamente Sí, cuándo, sí. hasta el punto de colisión. Bueno, no sabes exactamente cuándo va a colisionar porque los protones los hacemos circular en paquetes y luego cada vez que dos paquetes de partículas se cruzan, algunos protones chocan y otros no y continúan su camino. Así que, pero de alguna manera, todas las manipulaciones que va a sufrir ya las sabemos de antemano. Sí. Joder, me imagino los tipos de sensores que tiene que haber ahí para detectar que unos protones se choquen y otros no. El nivel de sensibilidad de los sensores tiene que ser la hostia, porque eso a niveles tan chicos. Esto es uno de los grandes retos. Sobre todo, esto tiene que ver. Aquí entran en juego la tecnología de los experimentos, que son los detectores de partículas que están alrededor de los puntos de colisión y que son los que recogen toda la información que surge de las colisiones. Detectar si una partícula o dos protones han colisionado o no, entre comillas, es fácil porque dejan una señal clara en el detector de lo que se ha generado. El problema está en que a veces, lo hacemos demasiado bien y los detectores a veces tienen que distinguir entre 100 colisiones que ocurren casi exactamente en el mismo punto. Entonces, cada una de esas colisiones deja como dos trazas, ¿no? Eso es energía, básicamente, lo que deja la huella. Eso es. Entonces, los detectores tienen una de las primeras misiones es saber exactamente de dónde ha surgido cada una de las partículas. Y si tienes una colisión es fácil, solo tienes un vértice, ¿no? Claro. Pero si tienes 100 colisiones a la vez, desenmarañar todo eso es realmente complicado, ¿no? Entonces ahí entra en juego muchas cosas, ¿no? Entra en juego desde el hardware del detector, que sea capaz de adquirir tanta información tan rápido y procesarla tan rápido. Para luego interpretarla, ¿verdad? Exacto. Luego está el software, que es el que hace primero un primer filtrado. Bueno, el primer filtrado ya lo hace el propio hardware. Luego hay software que te hace filtrado, porque la gran mayoría de colisiones son basurilla, podemos decir. Sí. Y es todo muy, muy complejo y a la vez tiene que funcionar muy, muy rápido. Sí. Así que es realmente muy complicado. Lo que yo siempre digo es tan complicado que lo raro es que funciona. Y funciona. Sí. Es que yo creo que eso en verdad yo lo he pensado mucho, y no solo con física, sino con muchos de los aparatos y de la tecnología que usamos hoy en día, que nos parece tan normal, ¿no? Y que funciona tan bien y que va todo muy bien. Y luego realmente te pones a pensar todos los elementos internos que hay, desde el más grande hasta el más chico posible, y muchas veces digo, ¿cómo está funcionando esto? ¿Cómo ha ido pieza por pieza durante toda la historia, ¿no? Y cómo ha ido avanzando ese tío que ha descubierto eso, ha puesto eso así, y luego con el otro se ha unido, y al final yo creo que son como pequeños bloques que se han ido juntando desde un montón de tipos de estudios, de ciencia, de tecnólogos y de ingenieros y físicos, que al final tenemos lo que tenemos hoy en día, de muchos aparatos que no sabemos ni cómo funciona por dentro. Es una locura. Sí, no, esto claramente hay un gran trabajo de cada uno de los equipos que se ocupan de que su parte funcione correctamente bien, pero luego hay que integrarlo todo y que siga funcionando todo bien. Porque tú en tu banco de pruebas puede funcionar muy bien un dispositivo, pero cuando lo integras con 100 dispositivos más, no tiene por qué seguir funcionando igual. Sí. Muy interesante. Y ahora, ¿cómo llegaste a Oxford? ¿Cómo fue la unión? Porque yo es el primer caso que escucho, creo. Tampoco conozco muchos, pero el primer caso que escucho que también están en la escena y colaborando con Oxford. ¿Están unidos realmente? Bueno, supongo que sí, ¿no? Que están muy unidos Oxford y Sí, hay un entre el departamento de física o el subdepartamento de física de partículas, que es al que pertenezco yo, y el CERN, digamos, tiene un acuerdo de colaboración muy estrecho. Claro. Pero como lo tienen casi cualquier universidad que hace temas de física de partículas tiene, o casi seguro, tiene un acuerdo de colaboración con el CERN, porque al final es donde se están desarrollando los experimentos más punteros.
Sí, y siempre sí, hay interés por las dos partes de mantener una colaboración. Y más si es el departamento de física de la Universidad de Oxford, que bueno, es una universidad de prestigio, pero digamos, al final, como universidad tiene mucho prestigio, pero tampoco significa que la investigación, no significa necesariamente que la investigación que se hace en física de partículas sea mejor que la de la sí, sí, Universidad sí. de Oviedo, por ejemplo. O sea, digamos, Al final circunstancia. depende mucho de la gente que hay, ¿no? Si un año en una universidad X hay realmente unos chavales con mucho talento y están ahí y logran algo, pues y a lo mejor ese año Oxford pues no ha hecho gran Claro. cosa, no sé, depende No. de... O sea, yo digo, la calidad de la investigación o la calidad de los investigadores no tiene por qué ser más alta, pero sí que es verdad Sí. que universidades de prestigio pues suelen invertir más dinero y tienen siempre Mm. más facilidades, ¿no? Entonces, atraer talento para este tipo de universidades es más fácil, ¿no? Al final siempre es cuestión de si quieres el mejor talento tienes que pagarlo, si no estás dispuesto a pagarlo ya habrá otros sitios donde estén interesados y esto en Europa lo saben muy bien. En España yo creo que tenemos muy buenas universidades, muy buen personal, Sí, pero nos falta un poco el atractivo, seguramente el atractivo de medios, el atractivo económico económico, claro. para atraer a más gente, porque en otras cosas no tenemos, nadie tiene nada que envidiar, ¿no? Sí, sí. Al final es eso. Y en la Universidad de Oxford pues acabé un poco también de manera circunstancial en el sentido de que a mí se me acababa el contrato con del primer postdoctorado y Sí. dio la casualidad de que fui a una reunión que se hacía en el Reino Unido de los diferentes grupos de investigación, entre ellos estaba mi universidad en aquel momento, la Universidad de Oxford y el Imperial College de Londres. Y bueno, en ese momento, estando allí, apareció un nuevo puesto de postdoc en Oxford, tal cual lo vi, fui a hablar con el responsable, mi actual jefe, y me dijo, sí, claro, haz la solicitud y vemos a ver qué pasa. Y nada, pues apliqué como a cualquier trabajo Sí. y al cabo de unas semanas me llamaron para la entrevista. Y nada, hice la entrevista compitiendo contra otras dos personas más, las cuales evidentemente nos conocíamos, nos conocíamos Claro. y nos conocemos. Y bueno, pues al final fui el seleccionado. ¿Cómo fue la entrevista? Bien, no fue... No fue nada súper técnico, a lo mejor, ni súper... ¿O cómo? No, la verdad es que fue una entrevista donde suele ser así, donde tú expones un poco lo que has hecho hasta el momento. Y luego pues te pueden hacer preguntas, pueden ser preguntas un poco de proyección hacia el puesto, ¿no? Para saber realmente si lo que se pide en el puesto vas a poder desarrollarlo. Pero no recuerdo ninguna pregunta demasiado técnica, ¿no? De conocimientos fundamentales, la verdad. Porque además las personas que estaban en la entrevista me conocían desde hace años, así que tampoco... Sí, sí, o sea, sí. ya sabían lo que sabía de alguna manera. Sí, y quería también tocar un poco el tema económico de allí, porque a lo mejor pues muchos se estarán preguntando si una vez que se entra en el CERN, pues te dan los medios económicos necesarios para poder vivir allí, porque no es un país barato que yo sepa. Y cómo, o si con el tiempo pues también te han ido pues mejorando lo que viene siendo la remuneración económica o cómo funciona un poco eso. No, sí que es verdad, en el CERN podemos decir que estamos muy bien pagados. Es decir, pese a que Ginebra es una ciudad cara, Suiza es un país caro, Sí. digamos proporcionalmente el sustento el sustento económico que proporcionan es bastante, podría decir, bastante más elevado que en España, ¿no? Claro. ¿Cuánto vale una cerveza ahí? Sí, bueno, claro, o sea, mira, yo siempre pongo el ejemplo, yo no bebo cerveza, no bebo alcohol, ¿no? Bueno. Pero compro el pan y el pan, digamos, el pan podría ser un factor 3, no sé, allí cuesta 1 euro, aquí cuesta 3. ¿Vale? Joder. Pero digamos, el sueldo aquí no es 3 veces más, es más claro. Es más de 3 veces más.
Entonces es como, vale, Sí. sí, es caro, una barra de pan, cada vez que voy a comprar una barra de pan por 3 euros, pues madre mía, pero luego es porque siempre, o sea, la mentalidad de cobrar del sueldo español es muy difícil de quitar, pese a que estés ganando más. Claro. Así que, o sea, yo creo que al menos aquí en el CERN hacen que el tema económico en ningún caso sea un problema. Pues es lo suyo, claro. No te vas a hacer súper rico, o sea, el que más cobra no es súper rico, no es evidentemente un gran un banquero de Suiza, no gana tanto como un banquero, Claro. pero Es suficiente para tener una vida cómoda y decente. Desde el estudiante de doctorado que acaba de entrar hasta el director general, el tema económico lo tienen resuelto. Sin ser ricos no es un problema. Cosa que es lo que yo le pido a un sueldo, que no sea un problema. Claro, normal. ¿Y tu visión de futuro un poco cuál es? ¿Cómo te ves? ¿Te ves siguiendo ahí o cambiando un poco de aires? Esta es una muy buena pregunta justo ahora, porque en breve se me acaba el contrato de postdoc. Uh-huh. Y bueno, esto es casi, si quieres considerarlo exclusiva, lo que voy a contar ahora. Es que la cosa aquí no creo que salga ahora, el podcast, saldrá dentro de un algo en septiembre. Vale, no, porque yo tengo preparado algún vídeo yo para sacar en mi canal que hablo al respecto. Así que bueno, como yo tardo tanto también en publicar vídeos, quién sabe, quién lo saca antes. Podríamos coincidir. Pero en cualquier caso, como este año se me acaba el doctorado, pues ya llevo desde el año pasado buscando opciones a ver qué puedo hacer a continuación. Uh-huh. Porque una cosa tengo claro, yo es que ya no quiero seguir dependiendo de contratos de 2 años, de postdoc, porque conseguir otro contrato de postdoc es muy fácil. Pero yo ya tengo 34 años, que no son muchos, pero no son pocos. Claro. Pero tengo 2 hijos. Busca una estabilidad a largo plazo. Claro, busco algo un poquito más estable. Por eso, bueno, el año pasado estuve valorando posibilidades de contratos un poquito más largos en el CERN, pero bueno, hice la solicitud a algunos puestos, pero no acabaron de cuajar, pese a llegar a las entrevistas finales y tal, pues no acabaron de cuajar. Esto está un poco relacionado con el tema de mi último vídeo. Así que decidí que bueno, en realidad y esto pasa un poco, no sé en otros campos de la investigación, pero en física de partículas hay un poco de ¿cómo decirlo?, de embotellamiento, ¿no? Hay muchos estudiantes de doctorado, bastantes postdocs, pero luego puestos fijos o semifijos después son muy, muy escasos. Y es una cosa que pasa en el CERN y una cosa que pasa en cualquier sitio, ¿no? Sí. Así que hay como un poco de embotellamiento y cuando acabas el postdoc, pues las oportunidades para continuar en investigación son bastante limitadas, por así decirlo. Sí. Así que mi idea, viendo cómo fue un poco el año pasado y viendo que no va a haber muchas más oportunidades en el mundo de la investigación, estoy intentando pues un poco pivotar a lo que conocemos como la industria, que es todo lo que no es académico, es la industria. Y bueno, estoy valorando qué hacer a continuación. Entre ellos, y esto es un poco la exclusiva, es montar mi propia idea. Claro. No trabajar para nadie, sino trabajar para mí mismo. Sí, bueno, una opción totalmente válida y joder, te animo a ello y que te vaya genial. Gracias. Que es importante. A mí me hace gracia porque digo eso de que busco estabilidad y me meto en una de las cosas, me quiero meter en una de las cosas más arriesgadas que hay. Pero bueno, al menos sé que voy a tener bastante control sobre ella, que es una de las cosas que me apetece hacer, tener control un poco sobre lo que voy a hacer a continuación, porque, bueno, básicamente, si no, depende, como decía, ¿no? Todo el proceso de conseguir un puesto en academia, un puesto fijo, depende de tantos factores que no están bajo tu control que es difícil.
Sí. Así que quiero tener un poquito más de control en ese aspecto. Sí, claro. Pues la verdad es que mola mucho esa reflexión, porque me acuerdo cuando hablé con Javier Santaolalla y que él también estuvo en el CERN. ¿Coincidisteis verdad? Sí, coincidimos. O sea, trabajamos en cosas diferentes, muy diferentes, pero coincidimos sobre todo en partidos de fútbol donde mi equipo jugaba contra el suyo y en las visitas guiadas por el laboratorio, que muchas veces compartíamos grupo. Sí, vale. Es que claro, como él también estuvo en esos años, creo, pues cuando dijiste el año, digo, hostia, entonces ha estado con Javi, seguro. Sí, nos conocí. Antes de que fuese famoso yo ya lo conocía, yo puedo decir eso. Yo ya lo conocía antes de que fuese famoso. Típico, sí. Y... uy, se me ha ido lo que quería decir, creo. Que sí, que él también me dijo que después del CERN, pero una vez que llevo allí, pues le hice una pregunta un poco así sincera y me dijo que no le terminó de convencer estar ahí. Que hacían cosas que él pensaba que era de otra manera porque lo había romantizado mucho, ¿no? Y eso suele ocurrir con el CERN. En general, que la gente, los físicos lo romantizan un poco. ¿A ti te pasó eso? ¿Lo romantizaste? ¿Pensaste que iba a ser una locura y qué tal? Y al final Javi me dijo pues eso, que al final estás mucho con el ordenador, que tal, que cual, no sé qué, y que no sé. No, yo creo que en parte coincido con Javi. Yo tampoco quizás lo romanticé tanto porque al final cuando te empiezas a meter en la investigación ya sabes que no es todo no es todo de película, hay mucho trabajo duro y como decías, hay mucho trabajo de ordenador. Y sí que es verdad que, al menos en mi caso, pues he hecho un poco de menos, un poco más, que sea algo un poquito más dinámico, ¿no? Más variado. Y sí que tengo la impresión de que quizá el mundo de la investigación se está industrializando mucho, en el sentido de que cada vez, o al menos en sitios como el CERN, yo veo que al final acaba siendo todo como una especie de cadena de montaje donde cada uno de nosotros trabaja en una parte muy pequeñita de la cual es muy difícil tener el sentido de contribución, ¿no? Si tú estás en una cadena de montaje de un coche y estás haciendo el motor de la ventanilla, ¿qué sentido, qué sensación de estar construyendo el coche tienes tú? Pues muy limitada, ¿no? Pues es un poco eso. Y creo que la ciencia, al menos en grandes experimentos como el LHC, es un poco eso. Cada uno de nosotros trabaja en una parte muy pequeña y pierdes un poco de perspectiva el target global, ¿no? Sí. Y de alguna manera eso quizá te puede hacer perder ese sentido del romanticismo, ¿no? Sí. Y hay gente que seguramente lo verá con buenos ojos y yo sinceramente no sé si se puede hacer de otra manera, ¿eh? Tampoco, no es que no lo estoy criticando diciendo no, es que esto es que ha evolucionado así. Claro, hemos evolucionado así, los experimentos son muy grandes, involucran a mucha gente con perfiles muy diferentes y quizás la única... Cada parte del sistema tiene que optimizarse al máximo, estar tal, y al final necesitas, claro. Y eso te hace perder, creo yo, pues ese sentido quizás de la maravilla del propio experimento, ¿no? Sí. Y sí, eso es una cosa que con la que con el paso de los años pues me he ido dando cuenta y ahora quizá también me pesa. A lo mejor Javi se dio cuenta muy rápido. Yo he conseguido, a lo mejor por mi tipo de trabajo también, he conseguido llevarlo más para adelante, porque yo siempre lo he combinado también, aparte de con divulgación, pues con educación. Claro. Siempre he buscado muchas actividades para hacerlo más dinámico, ¿no? Que solo sea investigación con el ordenador y demás. Yo he tenido la oportunidad de, pues, estar en la sala de control, probando conceptos y demás. De manera que he podido hacerlo bastante dinámico, pero no porque sea así, sino porque yo me lo he buscado, ¿no? Yo me he buscado de alguna manera que sea más dinámico. Y bueno, la conclusión podría ser esa, ¿no? También opino que acaba siendo un poquito una cadena de montaje, que a lo mejor es el sistema que mejor funciona para llegar al objetivo, pero no sé si es el mejor sistema para que cada uno de los investigadores, para que cada una de las personas
sienta el experimento como suyo y se sienta realmente realizado. No lo sé, o sea, esta es mi opinión personal. Claro. Depende mucho de cada uno también. Hay gente que se sentirá bien así, hay gente que no, eso... Sí. No lo sé de aquí unos años, de aquí unas décadas, no sé hacia dónde evolucionará la investigación de este tipo, pero bueno, a lo mejor es la única manera de sustentarlo. Sí. Y hablando un poco así de eso del futuro, ¿qué piensas tú que será un poco la evolución del CERN o de los aceleradores de partículas o de la física de partículas? Porque, vamos, en los últimos 100 años han ocurrido descubrimientos muy, muy grandes en cuanto a física, con la cosa de Einstein, con el bosón de Higgs, con Stephen Hawking y demás. ¿Cómo crees tú que dentro de aquí a 100 años, cómo va a ser un poco los descubrimientos y dónde vamos a llegar? ¿Qué piensas? Bueno, yo creo, no lo sé, después de mi un poco de experiencia, fantasía. Sí, ¿no? Yo creo que los grandes descubrimientos, siempre lo explico así, siempre, que los grandes descubrimientos van a venir del cielo y no de la tierra. Es decir, los grandes descubrimientos en las próximas décadas yo creo que van a venir de la astrofísica y de la cosmología y no tanto de la física de partículas. Es mi impresión. La física de partículas actualmente, la que hacemos bajo tierra, ¿no? Sí. Creo que ahora mismo estamos un poquito estancados, tanto desde el punto de vista, sobre todo desde el punto de vista teórico. Faltan un poco ideas comprobables. Sí. Y lo único que nos queda en el mundo de la física de partículas experimental es construir aceleradores más grandes, pero en mi opinión, sin ninguna garantía de que vayan a encontrar... a aportar realmente. Claro, aportar realmente evidencias sólidas que justifiquen un experimento de ese tamaño. Evidentemente, como físico y como amante de la física fundamental, por favor, que se construyan todos los experimentos que hagan falta para descubrir el más mínimo detalle, pero desde el punto de vista un poco pragmático, desde el punto de vista realista, pues yo ahora mismo no lo sé si tenemos justificación suficiente para ir más allá. Por eso yo creo que en investigación en física fundamental en los próximos años tenemos mucho por descubrir sobre todo los agujeros negros, en temas de expansión del universo que tenemos controversias, los detectores de ondas gravitacionales justo han empezado ahora, ¿no? Sí. Y podemos descubrir muchas cosas sobre, evidentemente, agujeros negros, estrellas de neutrones. Colisión entre ellos, claro. Exacto. Y si tenemos suerte podemos detectar también ondas gravitacionales primordiales que vendrían directamente del Big Bang, cosa que no se ha hecho todavía, ¿verdad? No se ha descubierto eso. No. Las ondas gravitacionales que se han descubierto son de colisión de agujeros negros, ¿no? Sí, de fusión de agujeros negros o agujero negro con estrella de neutrones o entre estrellas de neutrones. Pero las ondas gravitacionales primordiales serían mucho más débiles. Entonces, hoy en día tampoco se sabe muy bien si con los dispositivos actuales se tiene sensibilidad suficiente. Pero en cualquier caso, la tecnología está ahí y se sabe cuál es la hoja de ruta a seguir. Es crear un interferómetro que esté en el espacio, ¿no? Flotando por el sistema solar, que en principio de tener mucha más sensibilidad, es mucho más complejo, evidentemente, en algunos aspectos, pero debería tener mucha más sensibilidad y quién sabe. Yo creo que, como decía, los próximos descubrimientos van a venir, yo creo, a lo grande. Sí, a lo grande, y vendrán caídos del cielo y no de bajo tierra. Yo ahora soy un poco escéptico con la física de partículas experimental en tierra, y soy más optimista con la astrofísica y la cosmología. Y una pregunta, ¿cómo es posible detectar algo que viene del Big Bang si ya pasó? Bueno, pues porque las ondas gravitacionales se han mantenido durante todos estos millones de años en el universo. Claro, van viajando sin parar así, porque sí. Las ondas gravitacionales no dejan de ser perturbaciones del espacio-tiempo, ¿no? Sí. Si tú piensas el espacio-tiempo como
un lago, ¿no? que está tranquilo, ¿no? Está completamente plano y le tiras una piedra, eso provoca una serie de oscilaciones en la superficie del agua. Y estas se mantienen ahí y se mantendrían siempre que no haya otro tipo de perturbaciones o ya haya fenómenos de disipación, ¿no? que absorban la energía de esas olas y se acabe calmando otra vez. Las ondas gravitacionales primordiales estarían generadas en los primeros instantes del universo, serían muy fuertes en esos instantes, pero ahora muy débiles. Claro, ahora muy débiles. Primero porque ha pasado mucho tiempo y esa perturbación ha tenido mucho tiempo de viajar, digamos, y de repartirse por todo el universo, y a la vez el universo se va expandiendo, y eso de alguna manera también hace que se vaya debilitando la señal. Pero en principio podrían estar ahí. Claro, eso no se sabe. A lo mejor esa fuerza ya ha dado de sí y ya no habrá ondas gravitacionales primordiales, ¿no? Claro, podría pasar. Si lo ponemos en aspecto en términos técnicos, yo no sé los detalles, pero digamos si la longitud de onda de la perturbación es la del tamaño del universo, entonces ya no vas a observar nada, porque si la longitud de onda de la onda gravitacional es el tamaño del universo, ahí ya no puedes observar nada. Por debajo de esa escala, pues podrías llegar a observarlo, claro. Sí. Pero bueno, de momento es especulación basada en evidencia teórica, no es especulación porque sí. Ya. Joder, qué curioso. Muy interesante. ¿Y qué más? Yo tenía un par de preguntas más, creo. Podríamos hablar un poco de tu último vídeo, que en verdad ya lo has mencionado hace un poco, pero me gustaría hablar un poco de eso, del esfuerzo y del éxito y un poco de la suerte. He visto tu vídeo y me parece interesante lo que comentas, sobre todo la frase de que siempre el que se esfuerza y tiene encima suerte, pues va a alcanzar el objetivo que tiene que alcanzar, pero no siempre el que solo se esfuerza no tiene por qué alcanzarlo, ¿no? Yo creo que eso pega muy bien con nuestras carreras, con la carrera de ingeniería, ciencia, bueno, en verdad todas las carreras en general. Al final es un esfuerzo que haces durante bastantes años y que después pues, te tiene que dar de vuelta algo, ¿no? Porque si no, no ha merecido la pena para nada. Aún así, ¿tú piensas que sin suerte? Yo pienso un poco que sin suerte también se puede alcanzar grandes objetivos. A ver, depende de lo que consideres un poco por suerte. Claro, lo que menciono en el vídeo es sobre todo, evidentemente, sobre todo si te embarcas en aventuras como estudiar una carrera, estudiar física o estudiar una ingeniería, evidentemente, sin esfuerzo y trabajo es imposible, es a la práctica imposible. O sea, hasta el más listo de la clase algo tiene que hacer, ¿sabes? O sea, no hay más. Entonces, si te embarcas en aventuras grandes, el esfuerzo va a ser grande. O sea, eso es evidente. O sea, esto no hay ninguna duda. Yo lo que quiero decir es que muchas veces en el recorrido tú te estás esforzando mucho, pero en el recorrido pasan cosas que están fuera de tu control. Y porque por mucho que te esfuerces, al no tener control sobre ellas, no vas a poder decidir sobre ellas. Y estas cosas muchas veces pueden llegar a tener influencia en tu carrera. Y me estoy refiriendo a cosas que pueden ser desde que te toque un supervisor o un profesor toca pelotas que por lo que sea le caigas mal, eso puede tener mucha influencia, evidentemente, ¿no? Puedes con el trabajo y el esfuerzo puedes intentar que esos factores tengan el menor impacto posible. Claro. Pero no puedes evitarlo al 100%. Y un ejemplo clarísimo que estamos viviendo estos días es el tema de la pandemia. ¿Cuántos estudiantes habrán visto afectadas sus carreras por la pandemia? Y digo estudiantes porque a lo mejor afecta a qué estudias después, si has tenido la oportunidad de por el hecho de clases en remoto no has conseguido la nota que podías por ciertas circunstancias y te han llevado a otro panorama. Pero también lo digo por
durante este año y medio, ¿cuántos investigadores no han podido llevar a cabo sus experimentos porque no podían viajar? Y esto hay a montones. Sí. Yo conozco gente, exalumnos míos, que llevan un año esperando a poder venir al CERN para hacer su experimento para la tesis doctoral. Dios. ¿Qué pasa? Si no lo pueden, o sea, ahora lo tienen que llevar a cabo más rápido, no se puede llevar a cabo. Esto a lo mejor determina el resultado de tu tesis que determina si vas a conseguir luego un puesto o no. Y lo de la pandemia es algo totalmente ajeno a tu esfuerzo. Incontrolable totalmente. Así que, por eso digo que muchas veces tendemos a obviar el efecto que producen los fenómenos que podemos decir aleatorios y que pueden truncar un poco tu carrera. Pero lo que menciono en el vídeo también es que estos mismos efectos random unas veces te pueden perjudicar, pero también te pueden beneficiar en otras. Exacto. Pero que seguramente cuando nos benefician tendemos a decir que es exactamente producto de nuestro esfuerzo únicamente. Y cuando nos perjudican tendemos a decir es que tenemos mala suerte. No, pues yo creo que esos fenómenos siempre están ahí. Y unas veces te benefician y otros no, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? En mi caso, el hecho de que al hacer el máster en Alba, en el sincrotrón Alba, no hubiese oportunidades, pues al final te llevó a... Eso es la suerte que me llevó al CERN. Y era una cosa totalmente ajena a mí. Si me hubiesen dicho, ok, tenemos aquí oportunidades para hacer el doctorado, pues a lo mejor seguramente no estaría aquí. Totalmente. Y al final, ¿qué consejo das a la gente que se mete en ese tipo de aventuras? Que intenten controlar lo máximo posible, que tampoco se raye mucho, que... Sí, o sea, sobre todo... Sí, o sea, si son aventuras... o sea, yo recomiendo a la gente que se aventure en cosas grandes, porque suelen ser las más apasionantes y las que más luego te gustan, ¿no? Sobre todo, que la gente haga aquello que le guste. Y porque la vida es muy corta y si te vas a pasar, aunque sea 10 años de tu vida trabajando en algo que no te gusta, pues maldita la gracia, ¿vale? Que lo piensen así, la vida es muy corta para estar haciendo algo que no te gusta. Entonces... Evidentemente, esforzarse, está claro, porque como decíamos, ¿no? Si te aventuras en algo grande y no te esfuerzas, las posibilidades de fracaso están casi aseguradas. Pero luego eso, que hay muchos factores que están más allá de tu alcance y que pueden truncar tus ideas, ¿no? Y ahí sí, que la gente no se raye con eso. O sea, que no se raye con el hecho, con el mensaje que muchas veces nos venden de, bueno, si no lo consigues, esfuérzate más y lo conseguirás. No necesariamente. No necesariamente esforzándote más lo vas a conseguir. Da todo lo que puedas, pero si no lo consigues porque hay factores que van más allá, no te rayes, busca otro camino y ya está. Que sepan que están ahí. La clave es que sepan que esos factores existen, que podrían ocurrir y que si ocurren, que no se vengan abajo por ese hecho, sino que lo vean como que se puede buscar otra salida por otro lado y que no pasa absolutamente nada y hay que avanzar. Eso ocurre muchísimo durante la carrera, por ejemplo, de ingeniería, que al final tú haces una serie de ejercicios, una serie de problemas que te llegan, ¿no? Y durante el cuatrimestre pues las vas haciendo y después en el examen pues te pone una cosa totalmente distinta, ¿no? Muchos profesores hacen eso para ver cómo piensas, para ver cómo... Entonces... La clave no es venirse abajo ni decir que joder, me ha puesto, sino de encontrar otras soluciones, otras vías, aunque sean menos buenas o más buenas, eso da igual. La cosa es pensar en ello, saber que es un factor que tú lo puedes controlar, porque tú no puedes controlar lo que el profesor te pone en el examen, y hacerlo lo mejor posible y seguir avanzando para adelante. Sí, exactamente. Sí, bueno, y que todos tenemos derecho también a equivocarnos, ¿eh? Que no... Hombre, claro.
Es que la cosa, que aquí entramos ya en otro tema, que es que el sistema educativo está hecho para reventar al que fracasa. Eso, y ya no solo el sistema educativo, sino la vida en general. Sí, Tú te has equivocado, estás acabado, tío. O sea, si lo haces bien, hostia, de puta madre, eres un puto máquina. Pero si no, estás frito. Y eso es una mentalidad muy peligrosa porque lo que consigue es que la gente se sienta muy culpable por sus errores. Y hay mucha gente que no tiene la fortaleza mental para superar eso y se puede quedar estancado. Totalmente. Pero aquí por eso es muy importante tener familia que te apoye, amigos que te apoyen, sí. y profesores que sepan. Que sepan manejar este tipo de situaciones, porque yo como siempre en la escuela, pues siempre, entre comillas, he sido estudiante modelo, pues nunca he tenido problemas de ese tipo. Pero sí que he visto casos en los que un profesor puede, solo con sus comentarios, puede truncar tu vida. Y es como, bueno... Claro. Es complicado. También desde el punto de vista del profesor es complicado gestionar eso, pero yo creo que un profesor, si llega ahí, y sobre todo al nivel de universidad, la gran mayoría deberían saber eso, deberían saber lo que nosotros estamos comentando y saber gestionar eso bien y saber llevar al alumno por el camino que realmente le guste y por el que quiere, y no intentar sabotearlo ni hacerle ver que... Pero bueno, al final eso... Bueno, profesores, como siempre, hay de todos los tipos. Hay profesores, o sea, y en particular en la universidad, porque en la universidad hay profesores que en realidad dan clases por obligación, y eso es un poco... La gran mayoría. Es una lástima, porque dar clases sin ganas, pues sin pasión... O con ejercicio de hace 20 años... que son los mismos de hace 20 años, pues joder, dices tú ¿qué está haciendo? ¿Sabes? ¿Qué está haciendo? Esto es un problema en particular en España, ¿no? Creo que porque los investigadores tienen la obligación de dar tantas horas de clases y demás. Creo que esto, por ejemplo, en el Reino Unido es diferente. O sea, tú si tienes un contrato de investigador, es de investigador, y además, si quieres, puedes tener un contrato de lecturer, ¿no? De profesor. Y aquí es obligatorio. Y aquí, supongo en muchos sitios, dependiendo también de la beca que tengas y demás, es obligatorio. Entonces, al final, pues eso, ¿no? Dar clases por obligación es lo peor que se puede pasar. Vamos, yo puedo contar, que ya lo he dicho varias veces, puedo contar con los dedos de una mano realmente los profesores que he dicho, estos son profesores que realmente les gusta lo que hace, dan unas clases de puta madre, se explican de puta madre y se preocupan por el alumno. Durante toda la carrera, que son 40 asignaturas y hemos 35 profesores, porque hayamos 2 o 3 asignaturas que repiten profesores, pero sí. Pero es una lástima, porque al final, mira, yo siempre lo digo, o sea, en nuestra sociedad hay 2 profesiones, grosso modo, que considero que son las más esenciales de todas. La primera son los médicos y la segunda son los profesores, los educadores, la comunidad educativa en general, porque unos cuidan de nuestra salud y otros cuidan de nuestra salud mental o nuestra formación mental, por así decirlo. Sí. Y al final, tener una sociedad sana, una sociedad adulta sana, depende tanto de estar bien físicamente como de estar bien educado. Y de aquí que considere que los médicos y los profesores son los 2 colectivos más importantes seguramente. Sí, son 2 pilares muy grandes de la humanidad, sin duda. Sí. Y bueno, para ir acabando, dime tu película científica favorita. ¿Tienes alguna? ¿O no eres gran fan del cine? Yo soy bastante amante de la ciencia ficción, hay que decirlo. Y bueno, decir ¿película o serie, o un par de ellas, en plan, mira, pues estas 2 realmente... Sí, a ver, primero, o sea, así de ciencia, empecemos por una serie, ¿no? Serie, podría decir, serie científica o de ciencia ficción, podría decir Rick y Morty, sin duda alguna. Qué buena. Rick y Morty y curiosamente por la filosofía que hay detrás, no la ciencia y la filosofía que hay detrás. Sí. Y otra serie diría también Black Mirror,
Oh, muy buena. También me gusta. Porque, bueno, pues un poco por ver nuestro reflejo presente o futuro en la tecnología, ¿no? Sí. Y son dos series que a mí me gustan mucho. También depende mucho de los capítulos de Black Mirror, pero bueno. Hay muchos muy buenos. Digamos, los que son muy buenos, ostras, estos no me dejan dormir. Y luego película, yo creo que la mejor película de ciencia ficción hecha y que seguramente durante mucho tiempo seguirá siendo así, sigue siendo 2001, una odisea del espacio. O sea, ¿sí? La combinación entre el arte cinematográfico y los conceptos científicos, que pese... A lo mejor te esperabas que dijese Interstellar, ¿eh? Sí, pero yo me pensé que iba a decir Interstellar. A mí me gusta mucho Interstellar, una de mis favoritas sin duda. La conjunción entre la ciencia y el arte cinematográfico creo que es mucho mayor. Y sobre todo en el tiempo en el que ocurrió. Claro. La de 2001, una odisea del espacio. 2001, una odisea del espacio explica muchas cosas científicas y de la humanidad y filosóficas sin explicarlas. Es decir, solo con la imagen, con el movimiento, ya se explica muchas cosas. En cambio, Interstellar es muy interesante, a mí me gusta mucho, evidentemente, pero necesita del guión para explicar conceptos. Necesita que alguien te diga... Y de lo visual, ¿no? De lo visual también, de lo extraordinario de lo visual para explicarte muchas cosas. Sí, es totalmente cierto. Así que Interstellar sin duda es un peliculón, pero no supera 2001. Sí. Pues fíjate, yo hace poco también vi de nuevo la trilogía de Matrix y me pareció muy avanzada la época en la que se hizo, sin duda. Es una pasada. Cómo está hecha y el guión también, actores, música y la filosofía que hay detrás es muy interesante. La verdad es que tengo muchas ganas de ver la cuarta, que supuestamente la van a sacar el año que viene o el siguiente. Yo tengo ganas y miedo. Y miedo, mucho miedo. No lo sé, la gente, la 2 y la 3, la gente las odia mucho, pero básicamente porque la comparan con la primera. Evidentemente, la primera es insuperable. Hombre, sí. Pero se veía desde el principio que iba a ser una trilogía porque después está muy bien llevada a cabo. Yo la mayoría de trilogías que veo tiran un poco, ¿sabes? ¿No? Y se sacan cosas así de la manga, pero es que la primera te da pie a un mundo tan abierto y que al final la segunda y la tercera yo creo que lo resuelven bastante bien. Por ser una trilogía es muy difícil sacar una trilogía adelante y creo que la han sacado muy bien. Sin duda. No, a mí las 2 y la 3 tampoco me desagradan tanto, ¿eh? A mí tampoco, a mí me gustan las 3 películas. La primera la mejor porque la más impacta, pero las 2 y la 3 están bien hechas, están bien pensadas. El error yo creo es compararla con la primera. Sí. Pues nada, yo creo que acabo... En realidad de ciencia ficción hay muchas otras pelis que a mí me han hecho mucho me han dado mucho que pensar. Matrix es una de ellas. Y en la misma dirección otra que a lo mejor nadie considera o no la considera, no se considera suficiente en ciencia ficción, pero el show de Truman. El show de Truman, claro. A mí me encanta. Es como Matrix, es un poquito Matrix. Sí. Pero un poquito llevado a un mundo más cercano y a mí me social, encanta. Sí. Es un peliculón. Sí. Claro, y hay más, algunas más hay. A mí, por ejemplo, la de Marte con Matt Damon también, pero no es tan científicamente, sino es más como lo visual y cómo sería vivir en Marte. Y me pareció que estaba bien hecha también. Sí, The Martian yo creo que es entretenida. Es más una aventura espacial que no algo filosóficamente complejo, la verdad. Sí. Pues nada, Héctor, yo creo que vamos ahí acabando. Llevamos 1 hora casi. Yo creo que ha estado muy interesante, a la gente le va a encantar seguro. Y nada, quizá en un futuro podríamos hacer otro episodio hablando de otras locuras que hay por ahí. Pues cuenta conmigo para ello. Ha sido un placer charlar contigo un ratito y nada, esperando a ver el resultado. Sí. Ya te avisaré cuando esté todo. Así que nada, un abrazo.